A ver, de una vez aprovecho para comentarles cómo creo que podemos cerrar este curso. Queda la semana próxima de clase nada más. Entonces yo lo que propondría es leer la tercera parte de, de la ciudad del interior, es decir, la disciplina de la acción. Es muy interesante porque esa ya se refiere a otra serie de cosas, cómo actúa en la vida cotidiana el estoico, ¿no? Cómo debe actuar, cuál es la acción del estoico. Y eso es interesante porque deja ver bastante bien que la disciplina estoica o la filosofía estoica es una disciplina de la acción. Pero la diferencia sería que para familiarizarlos al menos un poco con la obra de Epícteto, no leeríamos tanto a Marco Aurelio, como está en el libro de Adot, sino les voy a sugerir unas partes de Epícteto, unas partes de las disertaciones. Si quieren, se las dicto de una vez para ir aprovechando el tiempo, ¿no? Supongo que ya les envió o les va a enviar las diatribas, ¿no? Se llama disertaciones Ah, por bueno. Adriano. Como siempre, como sabemos en los títulos antiguos hay muchos nombres, pero entre ellos el de diatribas, pero en griego se llama disertaciones por Adriano. Bueno, entonces lo que yo les propongo es leer 5 fragmentos de esas disertaciones. Serían para la siguiente semana, por supuesto. Del libro 1, el fragmento 18. Del libro 2, el fragmento 2, 18 y 19. Y del libro 3, el fragmento 24. Tomé varios fragmentos que se refieren a, a diferentes aspectos de la filosofía estoica, vinculados sobre todo con lo que hemos venido viendo. Entonces, la única diferencia sería que la próxima semana leeríamos a Dot, supongo que llegaremos ahí. Eh, yo hablaría un poco de la teoría de la acción estoica, igual haría una pequeña presentación de lo que para los estoicos es la acción, porque hay incluso varios libros dedicados a la cuestión de la acción estoica, eh, y al mismo tiempo, para cambiar un poco de registro, leeríamos a Epícteto o Epicteto, ¿ok? Y con eso cerraríamos el curso. No creo adecuado, les decía la ocasión anterior, empezar a leer a Epicuro, porque le dedicaríamos muy poco tiempo y no le haríamos justicia, desde luego. No le haríamos justicia a la filosofía epicúrea. Y creo que, en fin, como ustedes saben, mis clases son normalmente de menos extensión y buscan un poco más de profundidad. Así que prefiero seguir con esa estrategia. Hoy leeremos pues la disciplina del deseo, el amor al destino. La parte final es muy interesante, la parte final me gustó mucho. Eh, Eso es lo que trabajaremos hoy. Bueno, vamos entonces a volver a lo que estábamos haciendo. ¿Qué vimos la clase anterior, Alexa? ¿Sí tuvieron oportunidad de leer la disciplina del deseo? ¿Qué les pareció? Es muy bonita, ¿no? Sí, Es muy, muy bonita. ¿Qué vimos la clase anterior, Alexa? Finalizamos con el texto pequeño, el artículo de destino y necesidad, eh, concretando básicamente las ideas de cómo las causas o las circunstancias que son externas, que se mencionaron como cofatales, sí deben de tomarse en cuenta pues para captar digamos, todas las noticias que se nos dan respecto al mundo, respecto a nosotros mismos, pero no solo debemos de quedarnos en esas circunstancias que una parte de ellas van a ser realmente lo externo, ¿no? Veíamos esta división entre estas causas, que son las causas básicas y las causas próximas, ¿no? Eh, pero decía, no solo hay que rescatar estas causas, sino toda la serie causal en conjunto, a la vez eh, necesaria, digamos,
que hacen que estas causas pues se desarrollen. Sin embargo, yo complementé de mejor manera ese texto ya con la lectura de la disciplina del deseo, porque ahí se ve cómo estas circunstancias, que muchas veces, la mayor parte de ellas, nos detenemos en esa diversidad de experiencias, no podemos, digamos, evitarlas, pero sí tenemos la capacidad para posicionarnos respecto a esas situaciones, ¿no? Esa va a ser la característica de nuestra libertad, de nuestra posición respecto al mismo destino, ¿no? No es una actitud pasiva respecto a este destino en la cual nos debemos de dejar llevar, sino que hay que actuar siempre y cuando sea en función a este mismo destino, ¿no? No podemos tampoco colocarnos en la posición de sufrir o de padecer o de criticar lo que estamos viviendo, porque eso sería pues ir en contra de la naturaleza misma, de nuestra naturaleza misma y de la naturaleza en general a la que pertenecemos, ¿no? Entonces hay que saber cómo vamos a recibir ese destino e ir complementando a su vez con nuestra acción, con nuestra perspectiva respecto a esas situaciones, la necesidad de ese mismo destino. Gracias, Alexa. Víctor, ¿qué concepción te quedó de la libertad según los estoicos? ¿Qué retuviste de la cuestión de la libertad para los estoicos? Por supuesto, en el vínculo libertad-destino. Sobre la libertad, ¿verdad? Me preguntó. Sí. ¿Qué Sí, concepción te quedó de la libertad en los estoicos? Por supuesto, vinculada al destino. sí. Bueno, yo creo que una de las preguntas que ha guiado mi presencia en la clase ha sido no cómo revitalizar el estoicismo, pero sí cómo traer el estoicismo a la actualidad, ¿no? Y creo que una de las grandes preguntas por las cuales se podría introducir el estoicismo o en las que empieza la reflexión sobre el estoicismo es justamente la libertad. Sobre todo eh, ¿cómo se podría decir? El escepticismo o la ignorancia, ¿no? Que se tiene sobre el concepto de libertad y la capacidad de ejercerla. Y creo que justamente el estoicismo, en esta clase de filosofía que hemos tenido y también en las mismas lecciones que el estoicismo nos da, nos posibilita nos da la capacidad para comprender lo que es la libertad, ¿no? Porque el estoicismo justamente nos permite pensar la libertad aún dentro de la necesidad, ¿no? Y aún dentro del mismo destino. Que no es que nieguen, por ejemplo, como usted decía, ¿no? De Kant, por ejemplo, ¿no? Que no es que hable totalmente de la libertad como si viviéramos en la libertad absoluta, cosas así, ¿no? Sino que los estoicos hablan de que vivimos dentro de la naturaleza, ¿no? Y como parte de la naturaleza, formamos parte de esa necesidad que es la naturaleza, ¿no? Pero que solo somos parte de esa necesidad comprendiéndola. Y comprendiéndola, somos libres, ¿no? Y que eso no quiere decir que rompamos con la necesidad o que rompamos con la naturaleza, ¿no? Sino que justamente obedecemos a esa naturaleza y somos parte de ella. Usted lo exponía de una manera muy concisa en una frase, ¿no? Aquí la tengo escrita, que decía, permítame, mm, permítame. Mm, Dice, lo que depende de nosotros, lo que sucede debido a mí y lo que es parte de la cadena causal. Esos son como los elementos necesarios para comprender la libertad, ¿no?
Y en ese sentido, el destino es lo que será, no lo que ha de ser, ¿no? O sea, dentro de esta cadena causal que es la naturaleza, obviamente van a pasar cosas que son necesarias, ¿no? Y obviamente hay cosas que son inevitables, pero eso no quiere decir que no seamos libres, ¿no? Es justamente la comprensión de esa necesidad la que nos pueda hacer libres. Y creo que eso obedece mucho a lo que, por ejemplo, Adot expresa en el capítulo que leímos para esta vez, ¿no? Cómo es que la filosofía estoica nos invita a una conversión casi inmediata, ¿no? Dice, si tú obedeces los principios estoicos, entonces estás de acuerdo en que existe la posibilidad de convertirte inmediatamente, ¿no? De aprovechar el presente, de vivir hoy, darte cuenta que vas a morir, ¿no? Y también Marco Aurelio, ¿no? Constantemente está recordando en sus meditaciones, recuerda que vas a morir, ¿no? Recuerda que próximamente vas a ser olvidado. Entonces, esas mismas expresiones quieren decir, hablan, aunque suenen muy crípticas, muy oscuras, hablan de la misma libertad que comprenden los estoicos, ¿no? Bueno, yo he leído así. Sí, yo creo que sería eso, profesor. Muy bien, gracias. ¿Qué agregarías, Marco? Pues un poco con respecto a la, a la importancia de la libertad en relación con el destino y la necesidad, creo que en el artículo de Rice, o de Rice, no me acuerdo cómo se pronuncia, nos deja una reflexión al final bastante sintética en la que por así decirlo, saca a colación los puntos que hay que tener en cuenta con respecto a la teoría de Crisipo, y empieza diciendo que el sabio es aquel que tiene y posee la completa autarquía con respecto a su cuidado personal, ¿no? Al cuidado de su alma. No del cuerpo, sino justo del hegemonicón, ¿no? Solo el hombre sabio es libre porque solo él puede definir perfectamente y posicionarse en el orden del cosmos, ¿no? Uno de los puntos importantes que según Rice o Rice es fundamental en la teoría de crisis, pues esta relación triple, ¿no? Entre el destino, la necesidad y lo que es propio a nuestras capacidades, ¿no? Este horizonte de la acción en donde se juega la libertad propiamente dicha, ¿no? En segundo lugar, creo que habría que resaltar también el análisis de la naturaleza de las causas, ¿no? Esta distinción entre causas próximas que tienen relación con el alma en tanto que principio rector, lo que es propio a la libertad, y las causas básicas, ¿no? Que son aquellas que son ajenas a nuestro control, que dependen del destino o de la necesidad y que tienen una naturaleza fija, ¿no? En tercer lugar, se señala el análisis de la posibilidad, ¿no? Esta distinción entre la necesidad y la posibilidad, que es esencial para darle un orden a la experiencia, justo por medio de este discernir, ¿no? Este discernir entre lo que corresponde a nuestras capacidades y los acontecimientos que son arrastrados, ¿no? Por el río del destino. Esa frase me parece hermosa, ¿no? Pues esta metáfora de el hombre que no ha llegado a actualizar su contenido de hombre y entonces actúa como pues los entes en el mundo, ¿no? Es decir, arrastrado por el coche de la necesidad, ¿no? Esa imagen me gusta mucho porque refleja muy bien cómo el estoico tiene su reducto de la libertad justo en el carácter, en la formación del carácter, en el disciplinarse, y pues justo es todo el carácter del rigorismo, ¿no? Del rigorismo estoico, que le da esta importancia fundamental a la doctrina del asentimiento, ¿no? Es decir, a cómo la formación del carácter es este proceso en el que el hombre se hace, ¿no? Y se hace virtuoso o vicioso, ¿no? Se realiza como hombre o falla en el intento, ¿no? Es este valorar el acto moral no como una cuestión que corresponde a mecanismos automáticos, ¿no? Sino a la decisión y al valor absoluto de la decisión moral, ¿no? Que creo que es, para terminar, justo
algo que redondea muy bien y le da mucha unidad a todo el sistema estoico, ¿no? Regresar una y otra vez a este valor absoluto de la acción moral en la vida del sabio y cómo cómo el sabio se comporta ante lo que acontece con independencia a la acción. Cómo el sabio se comporta ante lo que acontece y que es independiente a su acción y que entonces no es merecedor de este juicio moral, ¿no? Siempre está esta reflexión entre a qué debemos darle o no nuestro asentimiento y qué corresponde al juicio de valor y qué cosas son propias de merecer un juicio moral, ¿no? Bien, bueno, Eric, nada más una pregunta antes de empezar. ¿Sí quedó claro la cuestión de las modalidades? La posibilidad, la contingencia y la necesidad. Sí, doctor. Bueno. Bueno, volvamos al texto. ¿Hasta dónde llegamos, Alex, a la ocasión anterior? Creo que empezamos, ¿no? Con la disciplina del deseo. Pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Te acuerdas? Y vamos a pasar a la parte del amor. Perdón, no recuerdo cómo se llama, pero en donde... Ay, perdón, según yo nos habíamos quedado en esta parte que recuerda que hay que creer todo en el presente, ¿no? Reconociendo en él todo lo que el universo produce, ¿no? Es decir, circunscribir el presente. Sí, creo que sí. Entonces entramos al punto 3, que se llama el presente, el suceso y la conciencia cósmica. ¿Les parece bien? Bueno, empieza diciendo Adot, la disciplina, estoy en la página 155, en el apartado 3, que se llama el presente, el suceso y la conciencia cósmica. La disciplina del deseo, según Epícteto, tenía por fin, como propósito, no encontrarse frustrado en nuestros deseos y no caer en lo que tratamos justamente de evitar. Se trata de saber qué desear para no encontrarnos efectivamente frustrados en esperanzas vanas, en propósitos inútiles, sino por el contrario, caer en lo que queremos vivir y no en lo que deseamos evitar. Cita a Dot un apartado muy bonito que dice en el libro 3, apartado 16.3, lo propio del hombre de bien es amar y aceptar con alegría todos los eventos que vienen a nuestro encuentro y que están ligados a él por el destino, ¿no? Por el destino, por la necesidad, por la absoluta necesidad. Dice Adot, yo traduzco la palabra zumbainón, etimológicamente lo que camina junto, que Marco Aurelio emplea habitualmente para designar lo que nos sucede debido a causa de el evento que viene a nuestro encuentro, ¿no? Que viene a nuestro encuentro. Y aquí reaparecen justamente las tres parcas, porque decíamos la ocasión anterior que en la cultura griega las tres parcas estaban asociadas al destino. Es decir, son las tres que tejen nuestro destino, que aseguran nuestro futuro, que en cierto modo le dan a cada uno la parte que le corresponde de vida, la parte de eventos que le corresponde de vida. Ellas se llaman láquesis, cloto y atropos, ¿no? Y cita un testimonio sobre la doctrina estoica. Dice, las moiras, o sea, las parcas, son llamadas así a causa de la división que se opera en ellas. Cloto, la tejedora; láquesis, la que distribuye la suerte; atropos, la inflexible. Láquesis, porque ella da a cada uno la suerte que reciben los individuos según la justicia. Atropos, porque la división de las parcas en todos sus detalles no puede ser cambiada y es inmutable desde los tiempos eternos. Clotó,
porque la suerte, la parte que le corresponde a uno, según lo que se produce, es conforme a lo que ella ha tejido para nuestro destino. No es casual entonces que los estoicos traigan a cuento a las moiras, a las tres moiras, a las tres parcas, porque son ellas las que determinan el destino individual y el destino común, ¿no? La tejedora, la inflexible, aquella que distribuye la suerte, porque en todo caso la libertad de acción y del destino está vinculada a la acción justamente de estas parcas. El evento pues nos sucede, tiene ese carácter de venirnos desde fuera, ¿es verdad? Como sucede en el caso de la metafísica estoica, el evento, decíamos la ocasión, en una de las ocasiones anteriores, el evento no es un cuerpo, ¿eh? El evento es un incorporal. Acuérdense ustedes que según la teoría materialista de los estoicos, todo es cuerpo. Y un cuerpo es aquello que actúa sobre otra cosa o que recibe la acción de otra cosa. Pero para los estoicos, cuando dos cuerpos se encuentran y actúan al unísono, lo que se produce es un suceso. Y el suceso es un incorporal, un incorpóreo. Ya no es un cuerpo, es una acción, es algo que sucedió. Y dice Adot, lo que significa que si un suceso, es decir, para los estoicos un predicado, por ejemplo, pasearse, que me es presente cuando yo paseo, si un suceso pues me sobreviene, está producido por la totalidad de las causas que constituyen el cosmos. ¿Por qué? Porque en el cosmos todo está entretejido con todo. Y el menor de los actos supone la existencia de toda la trama causal que obliga a que la cosa suceda exactamente como sucede. Todo está perfectamente entrelazado. Todo está tejido, por así decir, por una trama causal, no una línea causal, sino una trama causal que hace que las cosas sucedan de la manera en que necesariamente suceden. Dice Adot, tal representación está en acuerdo con la concepción estoica de la realidad como una mezcla total, como la interpenetración de todas las cosas en todas las cosas. Esto es interesante porque yo les decía que mientras en el mundo de Epicuro cada cosa, cada ser es un átomo independiente y cada uno de nosotros está compuesto de millones de átomos independientes entre sí, en cambio, entre los estoicos, todo cuerpo se mezcla con todo cuerpo. Todo cuerpo realiza en la forma extrema de la composición, de la combinación, un vínculo completo con el cuerpo del que participa. Y a eso se refiere justamente el destino. Todo está estrechamente vinculado con todo. Todo está interpenetrado por todo, ¿no? Es la interpenetración de todas las cosas, la perfecta cohesión del mundo. Dice Adot, la cohesión, la coherencia de la realidad consigo misma, que conducía a los estoicos a percibir en cada movimiento del ser vivo, tanto el movimiento del cosmos entero como la perfección del sabio, es decir, el acuerdo consigo mismo. Este apartado se llama la conciencia cósmica porque justamente lo que los estoicos dicen es, en cada suceso, trata de encontrar la trama causal completa, la interpenetración de todas las cosas en la naturaleza que produce las cosas que producen las cosas tal como ellas son. Cita, por ejemplo, un verso, pero de un autor reciente, que dice, de manera que ustedes no pueden cortar una flor sin molestar a una estrella. Sí. Esa es la percepción del cosmos estoico, ¿no? Esa es la visión cósmica del estoico, elevarse hasta la perfecta penetración de todo lo que existe. Ver en cada suceso la trama infinita de las moiras, del destino, de lo que me corresponde, de lo que está tejido como destino para mí y que se realiza efectivamente. Y entonces por eso la disciplina del deseo
lo que dice es, si comprendes el movimiento global, si comprendes el movimiento completo de la necesidad, pues entonces vivirás de acuerdo con ella y querrás que suceda exactamente lo que sucede. Es literalmente una visión cósmica porque enseña a amar a la naturaleza tal como es, a reconocer en ella, en cada partícula de ella, la potencia infinita del cosmos, del logos, de Dios, ¿no? Es en efecto, dice Adot, una imagen grandiosa, la de la hierogamia, es decir, el matrimonio perfecto entre el cielo y la tierra, que, de acuerdo con Eurípides, es citado por Marco Aurelio, que dice, la tierra ama, ella ama la lluvia cuando el campo sin agua, estéril de sequedad, tiene necesidad de humedad. Y él también, el venerable éter, él ama lleno de lluvia a caer sobre la tierra por el poder de Afrodita, por el poder de la diosa del amor, de la diosa venérea, ¿no? De la diosa de la perfecta combinación. Adot introduce una palabra muy bonita que dice, todo es una armonía, una correspiración. Esa expresión es, a mi juicio, muy bonita, ¿no? Una correspiración. Todo respira acorde con todo. Y la actitud estoica, la disciplina del deseo, consiste justamente en reconocer esa correspiración de todas las cosas, ese vínculo perfectamente estrecho entre todo lo que sucede, de tal manera que se puede hablar verdaderamente de un amor, de una necesidad mutua de unos y otros en el cosmos en conjunto. La disciplina del deseo consiste, pues, en colocar cada evento en la perspectiva del todo. Cada evento colocarlo en la perspectiva de todo. Esa es la perspectiva cósmica, ¿no? Ver en cada evento la perspectiva del todo. Y esto no quiere decir, dice Adot, de ninguna manera distanciarse del mundo, sino por contrario, ver en el mundo la absoluta necesidad que reina ahí. ¿Por qué? Porque solo así se alcanza la la serenidad. Solo así se alcanza el estado de ánimo que el sabio ejecuta perfectamente, es decir, sabe que las cosas son como son y comprende la necesidad intrínseca de todo lo que es. Ser indiferente a las cosas indiferentes, es decir, a los eventos que no dependen de mí. Es de hecho no hacer diferencia entre ellos, es decir, amar igualmente como el todo, como la naturaleza, produce todas las cosas con el mismo amor. Produce todas las cosas con el mismo amor. ¿Ven por qué? Para los estoicos, ver la naturaleza, comprender la naturaleza y, como dice Adón en cierta parte, hacer física, en sentido estoico, es decir, comprender el mundo, es en realidad un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual porque es ver el mundo en su causalidad interior. Es decir, aprender a ver las cosas en esa correspiración que es al mismo tiempo una armonía del conjunto, una armonía de la que formamos parte. Marco Aurelio lo expresa de la manera más clara posible. Epícteto, por ejemplo, decía, y eso, Epícteto es, como hemos dicho ya varias veces, un autor que influye mucho en Marco Aurelio. Epícteto dice, no busques que lo que suceda como tú quieres, sino quiere que lo que suceda como sucede y tú serás entonces feliz. No busques que las cosas sean como tú quieres que sean. Comprende cómo son, acepta cómo son, porque entonces serás feliz. Y Marco Aurelio lo dice así: todo lo que es de acuerdo contigo, oh mundo, está de acuerdo conmigo. Nada de aquello que para ti viene a tiempo llega para mí demasiado temprano o demasiado tarde. Todo lo que tus razones producen, oh naturaleza, es el fruto para mí. De ti vienen todas las cosas, en ti son todas las cosas, hacia ti irán todas las cosas. La disciplina del deseo incluye pues esta elevación de sí, esta mirada hacia la perspectiva cósmica, esa
ese abandono de la individualidad para colocarse desde la perspectiva del todo y ver ahí el fino entramado de la araña, ver ahí la telaraña profunda que hace que cada suceso tenga su razón de ser. Querer, dice Adot, el suceso que sucede en este momento, en el instante presente, es querer todo el universo que lo produce. Sí, esta actitud, vean, está muy lejos de ser un mero conformismo, ¿no? Está diciendo, en realidad, en cada evento, elévate a la perspectiva cósmica y verás efectivamente la profunda necesidad que hay en todas las cosas. Y amarás no solo al suceso, sino al universo entero que lo produce. Y eso es justamente la serenidad que está buscando el ejercicio espiritual. Ya sabemos que ejercicio espiritual quiere decir justamente ejercicio preparatorio, es decir, ejercicio que te prepara, te coloca en posición de mirar al mundo de un cierto modo. Es un acto de transformación, decíamos, es una verdadera conversión. Al observar de esta manera la naturaleza y al observarse a sí mismo, lo que el estoico ha hecho es transformar el estado de su alma. Luego viene el apartado del amor fati. ¿Qué encontraron ahí para que haya más intervención de parte de ustedes? Eric, Yo tenía una pregunta, doctor, no sé si sea pertinente. a ver. A ver, yo lo que quisiera saber, en principio, si las tres partas, ¿cómo podríamos concebirlas? Si estas tres partes forman parte de Parcas. si forman parte de un orden trascendente, ¿no? O por el contrario, están de algún modo comprendidas en la reflexión que hace el estoicismo alrededor de ellas, dentro de este mundo cósmico. Y la segunda, doctor, ¿qué entenderíamos aquí por destino? A ver, en el caso de las parcas, obviamente lo que los estoicos hacen es tomar las creencias de su tiempo, ¿no? Las parcas forman parte del panteón griego, no son desconocidas. El tema del destino, acuérdense, está desde la tragedia griega bastante bien dibujado. Entonces, para los estoicos, las parcas no son más que, como muchos otros dioses, la representación mítica, por así decir, de la necesidad intrínseca de todas las cosas. Ahora, ¿por qué están vinculadas estas al destino? Hay que entender por destino. Están vinculadas al destino porque, como se acuerdan que comentamos en una de las ocasiones anteriores, en la antigüedad el destino era en realidad el horizonte común en el que se preguntaban qué va a suceder en el mundo necesariamente, en un mundo en el que yo estoy metido, ¿verdad? Y ahora, las parcas son justamente algo que tiende a explicar la historia individual de cada uno. ¿Cuál ha sido la suerte que te toca? ¿Te acuerdas que ahí la noción de destino estaba vinculada justamente, el término griego que usan es eimármene. Eimármene es un término que viene justamente, está vinculado al término de moiras, o de división, o de separación. Eimármene es la suerte que le corresponde a cada uno. Si tú juegas a la lotería, pues tú juegas al bingo, eimármene es lo que te espera en el juego, lo que te toca en el juego, ¿no es cierto? Es decir, eimármene es, al mismo tiempo que destino, es el lote en el cual tu vida se va a desarrollar. Y las moiras están exactamente en ese papel. Lo que hacen las moiras es simplemente tejer la vida individual, ser inflexible, ¿es así? Porque eso va a suceder, no puedes hacer otra cosa más que va a suceder. Y por otro lado, establecer el conjunto de relaciones que hacen que eso suceda. ¿Qué es destino aquí? Aquí tiene el carácter efectivamente de, para decirlo en términos del artículo que leímos, se aproxima mucho más a las causas próximas. El destino es lo que te incumbe y que sin embargo no depende de ti. Pero ya vimos que Crisipo no le basta esa noción de destino. Crisipo lo que quiere es mostrar que el destino
no es solamente lo que ha de ser, porque las moiras parecen participar justamente en lo que ha de ser. ¿Quién tejió la trama de tu vida? ¿Quién hizo el, el tejido, la urdimbre en la cual tú estás metido? Bueno, pues esa es la respuesta tradicional, ¿no? Las moiras. Pero recordemos que justamente Crisipo lo que quiere decir es, no, destino no es así nada más. El destino incluye las causas de mi propia acción. Déjame ir un poco más lejos. Los griegos tenían varias representaciones del destino, ¿no? Por ejemplo, decían que Zeus tiene en las rodillas un enorme rollo, tiene un rollo porque pues en la época griega el libro era un rollo, ¿no? Un rollo de piel de cabra, aparentemente, en donde está escrito ya el destino de cada uno. Y entonces Zeus no dejaba que nadie se acercara al libro, que nadie penetrara al libro, que nadie modificara una sola línea, porque en ese libro está escrito, si existe, el destino de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a ir al final? Ya está ahí. Hay una anécdota que en mi libro cuento que es muy simpática porque resulta que Asclepio, el célebre doctor, Asclepio es el antecedente de Esculapio, ¿no? Es el antecedente griego de Esculapio. Pero Asclepio es un dios en realidad, un semidios, porque aparentemente Asclepio vivió. Según esto Asclepio aparece en la Ilíada, como uno de los que están en combate. Pero Asclepio aprendió medicina a través del Pegaso Quirón. Quirón, que es el gran guía espiritual de la antigüedad, le enseñó a Asclepio medicina. De ahí viene su saber. Y entonces Asclepio se fundó como el dios sanador de la antigüedad, por antonomasia, ¿no? Asclepio es el dios sanador, además de los pobres. Era un poco como la Secretaría de Salubridad del anterior, ¿no? Porque era para los que no tenían paramédicos ni para cosas muy caras. Entonces se iban a los templos de Asclepio a pedir que el dios los curara. Bueno, no les voy a contar mucho más, pero es una historia muy bonita, pero Asclepio era un dios que se te aparecía para curarte en sueños, tenías que dormir. Entonces Asclepio se te aparecía en sueños y te recetaba, te decía toma tal, haz tal, en fin, ¿no? Según los griegos, fue aprendiendo medicina, porque al principio hacía curaciones relampagueantes, ¿no? Curaciones, por ejemplo, perdón que vaya en eso, pero vean ustedes, Asclepio, por ejemplo, una vez a un fulano que tenía un bicho en el estómago, que tenía una lombriz en el estómago, para curarlo le quitó la cabeza y metió la mano y sacó la culebra, le sacó el bicho y luego puso la cabeza otra vez en su lugar. Entonces, claro, estas curaciones maravillosas de Asclepio pues, son al principio, ¿no? Bueno, Asclepio se dice que fue castigado por Zeus. Todo esto viene porque Asclepio se dice que fue castigado por Zeus y que murió por un relámpago, que Zeus le lanzó un relámpago, porque Asclepio, para curar a algunas personas, se metía al rollo del destino. Y entonces reescribía ahí una parte, ¿no? O sea, le modificaba la vida a alguno, ¿no? Y entonces Zeus, encorajinado, por supuesto, por esa desobediencia, aniquiló a Asclepio con un rayo. En fin, todo esto para decir, las parcas no son otra cosa que el destino, ¿no? No son otra cosa que el destino personificado. Y por otro lado, destino aquí quiere decir fundamentalmente, creo yo, causas próximas, que no son para Crisipo las únicas causas del destino. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, doctor. ¿Qué hace Marco Aurelio en todo esto? Pues lo que hace es justamente el ejercicio espiritual de reconstruir ese dogma estoico, ¿no? Revivirlo en sí, pero revivirlo, dice Adot, y eso me parece muy interesante,
revivirlo justamente para tenerlo a la mano, ¿no? De eso es de lo que se trata, de que como ejercicios preparatorios, ¿qué son? Los ejercicios espirituales no hacen más que prepararte para cuando venga el suceso. Son ejercicios preparatorios en el sentido de que no los necesitas quizá ahora, pero necesitas ser capaz de enfrentarlos en el momento que lleguen. En ese sentido, se trata de eso, una suerte de progimnásmata, es decir, de ejercicio preparatorio, por el cual el individuo aprende a tener el reflejo inmediato cuando el suceso se presente. Creo que es fundamentalmente así. ¿Está más claro, Eric? Sí, doctor. Bueno, dice Adot, mi conciencia se dilata así a las dimensiones de la conciencia cósmica. En presencia de cada evento, tan pequeño y banal como parezca, mi mirada se une a aquella mirada de la razón universal. Ahora, este es un ejercicio espiritual muy potente, ¿eh? Porque quiere decir, abandona tu subjetividad en cada cosa y no te preguntes por qué me sucede a mí, sino por qué sucede como sucede, ¿no es cierto? Y elévate a eso que llama razón cósmica para ver justamente desde esa perspectiva de la razón universal el orden de las cosas. Vean ustedes, es similar, por ejemplo, a lo que Spinoza dirá. Ya hemos dicho varias veces que Spinoza tiene vínculos muy fuertes con el estoicismo. Pues uno de ellos es este, ¿no? Mirar las cosas desde la perspectiva de la eternidad, mirar las cosas desde el orden causal en que suceden. Como dice Séneca, en cada momento podemos decir con Dios, todo es a mí. Todo es a mí. Y si alcanzas ese punto, dice Crisipo, si alcanzas esa razón universal, si alcanzas esa sabiduría, aunque fuese por un instante, dice Crisipo, ya no cederás en felicidad nada a los dioses que poseen esa misma visión desde toda la eternidad. Aquí reaparece esa idea de que la felicidad la alcanzas aunque sea en un instante, y ese instante concentra toda la felicidad posible. No hay necesidad de más felicidad. Y por eso usan el ejemplo del círculo, ¿no? Y dicen, un círculo grande o pequeño es igual, tiene la misma forma. Exactamente igual sucede con la felicidad. Grande o pequeña es una realización de sí, una realización completa y definitiva. He realizado mi vida, dice Adot. He tenido todo lo que podía esperar de la vida. Fíjense, hace unos días, por el trabajo que estoy empezando, he estado leyendo algunos de los epitafios contenidos en las tumbas grecorromanas, especialmente en los epitafios que se refieren a las habilidades intelectuales, porque a mí lo que me interesa son los hábitos intelectuales. Y muchos de esos epitafios justamente dicen esta sensación, ¿no? Por ejemplo, en un sarcófago griego, está el difunto y está al lado de las musas. Aquí en este caso son las musas, ¿no? Porque es artes literarias. ¿Por qué están juntos? Porque, dice el epitafio, lo que grabaron en el epitafio del difunto es: he realizado mi vida, dice él, entre mis amigos, entre los dioses y entre las letras. Y ahí encontré la felicidad, agrega. Tan. Yo fui feliz en la vida, la realicé porque viví para los dioses, para los amigos y para las letras. Y se pone junto a las musas. ¿Por qué? Pues probablemente porque él piensa que habiendo dedicado su vida a las musas se harán cargo de él una vez que esté en el más allá. Es decir, las musas reconocerán lo que él ha hecho en la vida de bueno, porque realizó su vida con ellas,
Y entonces hay este sentimiento de trascendencia que probablemente está puesto aquí, ¿cierto? Hay un sentimiento de trascendencia en esta vida realizada justamente por el acuerdo con el destino, por el acuerdo con las cosas que son. A eso se refiere, me parece, Adot, con esta perspectiva cósmica, ¿no? Hay una búsqueda de no de la trascendencia en el sentido de otro mundo, sino la trascendencia en el sentido de que somos más que esta parte insignificante que nos toca vivir. Somos mucho más. Y si logramos esa perspectiva, nos identificamos con la totalidad. En ese sentido, nos trascendemos. No porque vayamos aún más allá, sino porque simplemente mostramos que somos parte del más allá, ¿no? Que formamos parte de esa comunidad infinita. ¿Sí queda claro? Bueno, 5, la providencia de los átomos. ¿Qué dice ahí? Porque esa parte no es demasiado interesante para nuestros fines. ¿Qué dice ahí la providencia de los átomos? ¿Qué encontraron ahí? Bueno, dice Adot que ahí lo que hay es que Marco Aurelio se pregunta, hay dos opciones filosóficas al alcance de Marco Aurelio, ¿no? O bien la providencia, que es la opción estoica, o bien los átomos, que es la opción epicúrea, ¿no? Y entonces dice Adot, Marco Aurelio se pregunta, bueno, ¿y qué filosofía debo elegir? Y el resultado es, pues en realidad, elija la que elija, el punto de vista al que uno llega inevitablemente es el estoico, ¿no? Es decir, uno no se puede quedar en una naturaleza fragmentada e indiferente. Acuérdense que la opción era bastante radical, ¿no? Mientras hay un texto que empieza muy bonito porque dice, en realidad, estoicos y epicúreos se oponen en todo, ¿no? Por ejemplo, los estoicos ven un cosmos único, los epicúreos ven miles y miles y miles de cosmos. Los estoicos ven el mundo con significado, con el destino, con la providencia. Los epicúreos ven el azar, el accidente, lo irrepetible, ¿no es cierto? El universo de los estoicos, como hemos visto a lo largo del curso, es un universo continuo, en que todas las cosas están entremezcladas con todas las cosas, en que el logos está en todas las cosas. Es un universo perfectamente continuo. En el mundo epicúreo, en cambio, el universo es completamente discontinuo. Es la asociación de átomos, la fragmentación de átomos. Para los estoicos solo hay un Dios, el logos que está presente en todas las cosas. Para los epicúreos, quién sabe cuántos dioses habrá, pero no están ni siquiera en el mundo, están en los intermundos, ¿no? Andan por allá jugando a la pelota en algún intermundo de Atenas y no nos pelan. Mientras para los estoicos la providencia está en todo, para los epicúreos Dios no está en ninguna parte de nosotros. Es decir, son dos filosofías que se oponen radicalmente, casi en cada punto que ustedes elijan, son opciones distintas. Y entonces Marco Aurelio se pregunta, ¿y qué filosofía hay que adoptar? Porque obviamente desde el punto de vista de conocimiento, pues es imposible saber si lo correcto es el estoicismo o no. Y entonces la reflexión de Marco Aurelio es interesante porque dice, pues cualquiera que sea el punto de vista que adoptes, la posición estoica parece ser absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, lo mejor es optar justamente por la opción estoica. ¿Es así como lo leyeron? A ver, cuéntenme, agreguen algo por favor, intervengan. Sí, yo justamente le iba a preguntar eso. Si podríamos decir que el estoicismo, no tanto como filosofía, sino como forma de vida, pareciera concluir en algo necesario, ¿no? Y es interesante porque la necesidad en el estoicismo se presenta desde la lógica, ¿no? Y es algo con lo que constantemente están lidiando, ¿no? Sí, entre los estoicos la necesidad es
la trama del universo, ¿no? En cambio, para Epicuro, Sí, por el contrario, todo es azar, ¿no? sí. Seguramente lo han oído, pero acuérdense cómo se crea el universo de Epicuro. Epicuro adopta, a ver, Epicuro quiere también lo mismo que los estoicos. Hagamos un pequeño rodeo para diferenciarlos y al mismo tiempo identificar a los estoicos. Epicuro también acepta una filosofía presocrática, exactamente igual que los estoicos. Nada más que Epicuro no acepta a Heráclito, sino acepta a Demócrito y a Leucipo. Es decir, él adopta lo que en esa época era la física más avanzada de su tiempo, la física atómica, ¿no? La física de los átomos de Epicuro y de Leucipo y de Demócrito. De hecho, lo que hace Epicuro es comprensible porque en la antigüedad, aunque nosotros no lo percibimos así, en la antigüedad los filósofos colocaban a Demócrito incluso por encima de Platón, ¿no? Hay algunas anécdotas, por ejemplo, de que Platón, una vez que hizo un viaje me parece que a Italia, decidió comprar todos los libros de Demócrito que encontrara y quería quemarlos, con el propósito de quemarlos, para que no se dieran cuenta que se lo había fusilado. Claro, es una anécdota para denigrar a Platón, obviamente, ¿no? Pero la anécdota lo que dice es que Platón consideraba a Demócrito un filósofo más fuerte que él y por eso quería, quemando los libros, comprar todos los libros de Demócrito y quemarlos para impedir que se dieran cuenta de sus plagios, ¿no? Y dice el que hace por supuesto son anécdotas denigrantes, no se trata de denigrar, pero lo interesante es que dice ahí, otros lo convencieron a Platón porque le dijeron, no, mira, ya circulan muchos libros, ya no vas a poder borrar todo el recuerdo, así que mejor no gastes tu lana en eso. Eh, otros decían que Platón se plagia a otros porque estoy trabajando sobre la anécdota, por eso ahorita las tengo muy frescas, ¿no? Y entonces, eh, de hecho hay anécdotas en las que Platón también se quería fusilar a Pitágoras, o se fusiló a Pitágoras, y así sucesivamente, ¿no? O sea, en la antigüedad la anécdota se usaba también para denigrar, y aprovechando el viaje de Platón a Siracusa, pues entonces lo llenaron de oprobio, ¿no? Bueno, todo eso para decir, Epicuro adopta la física más avanzada de su tiempo, que era la de Demócrito. Pero el mundo de Demócrito no es un mundo de la necesidad, sino es un mundo del accidente. Según Epicuro, porque además Epicuro hace transformaciones a la doctrina de Demócrito, ¿no? Demócrito y Leucipo pensaban que el mundo era una especie estaba compuesto de átomos, pero era una especie de remolino, ¿no? Demócrito piensa que el mundo era una especie de remolino de átomos así, que al girar se concentraban en el centro algunos y creaban los mundos, ¿no? En ese movimiento circular. Seguramente se inspiró en el movimiento de una cubeta, ¿no? Si tú echas una cubeta y le das vuelta a las cosas, pues en el centro se forma un conglomerado mayor, ¿no? Bueno, pues esa era la idea de Demócrito. Epicuro la transforma. Y Epicuro dice, no, los átomos caen todos en vertical así, todos caen en vertical. En un espacio infinito, los átomos, que son muchos de muchos tipos, hay de muchos colores, sabores, tamaños, formas, ¿no? Entonces dice Epicuro que los átomos caen así todos en vertical como lluvia, todos en vertical. Y que en realidad en principio no debían encontrarse. Pero un día sucede, dice Epicuro, y no da ninguna razón para ello, por supuesto, que un átomo de los que va cayendo se desvía, se sale de su vertical. Y entonces al salirse de su vertical choca con el átomo que está a su lado. Y el átomo que está a su lado, debido al choque, se desvía y choca con muchos otros y aparece una colisión de átomos. Y así se forman los universos. Los universos no son más que resultado de una colisión accidental. Epicuro, por supuesto, lo hace justo para oponerse a los estoicos, ¿no? Epicuro fue antes, ¿no? Epicuro es una escuela anterior a los estoicos, pero
lo hace para decir, aquí no hay ninguna necesidad. Aquí fue un azar que el átomo ese chiquito se desviara, chocara con todos los átomos, y es un azar que el mundo sea el que es. O sea, cada uno de nosotros es un accidente de la naturaleza, irrepetible, porque jamás va a volver a suceder, a diferencia de los estoicos, que justamente decían que el mundo se va a renovar, pero va a ser exactamente igual. Pues en Epicuro lo contrario. Una vez que, este mundo desaparezca, si es que desaparece, lo que resulte será otro accidente. Quién sabe cómo, pero otro accidente, ¿no? Entonces Epicuro decide que en realidad nuestra vida está gobernada por el azar. Y este es el problema que se le presenta a Marco Aurelio. O bien entiendo el mundo como una unidad racional, o bien lo entiendo como un mero accidente, como un azar, como una lluvia de átomos, en la cual, y justo por eso Epicuro es tan importante, ¿no? Porque Epicuro dice, cuando cada uno de nosotros es un conglomerado de átomos, ¿no? Un accidente irrepetible de la naturaleza. Cada uno de nosotros es exactamente la unidad irrepetible de un azar. Cuando muere el individuo, según Epicuro, cuando el individuo muere, se desintegra. Los átomos que se mantienen unidos gracias a la respiración y al calor, se separan. Cuando se muere el individuo, los átomos se separan y se dispersan otra vez en el universo infinito. Y por eso, dice Epicuro, no debes temer a la muerte, porque cuando te mueras ya no estarás, ya te habrás convertido otra vez en un montón anónimo de átomos que nunca se van a volver a reunir, que nunca van a volver a encontrarse entre sí en ese universo infinito. Y entonces lo que va a suceder es que cuando estés muerto, pues ni cuenta te vas a dar. Epicuro es muy fuerte, porque eso es justamente lo que permite decir, no le temas a la muerte, ¿no? Esos curas que te venden el miedo al más allá y el miedo, no, te están engañando. No hay más, qué más allá ni qué nada, hombre. Tú te mueres, te dispersas y entonces no vivas pegado a esos curas que te asustan con la muerte, porque por eso es la célebre tesis de Epicuro, de que la muerte y nosotros nunca coinciden. Nunca coinciden. Cuando tú estás vivo, la muerte no está. Y cuando la muerte está, tú ya no estás. Así que, dice Epicuro, pues, ¿por qué vas a temer si jamás sabrás lo que es eso, ¿no? Todo esto porque este es el problema que se le plantea a Marco Aurelio aquí, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Un mundo gobernado por el azar? ¿Un mundo en el que las cosas son arbitrarias, accidentales? Y por tanto lo único que puedo hacer es alcanzar la serenidad refugiándome en mí, o bien elijo el mundo de la providencia, el mundo de los estoicos. Ese es el sentido de este apartado. Perdón, me alargué mucho, pero creo que era un poco indispensable. Vean ustedes, los estoicos y los epicúreos eran, vamos, se oponen hasta en cómo vivir, ¿no? Porque los estoicos dicen, vive. Ya veremos en la siguiente parte, en la acción. Por ejemplo, Epicteto va a decir, vive como un hombre, trabaja, ten hijos, labora, actúa. Y en cambio Epicuro dice, no, vive aislado. Uno de los principios básicos de Epicuro es, vive a un lado, quítate de ese mundo lleno de turbulencia, ¿no? ¿Cuál es la expresión epicúrea? La voy a recordar, pero es una expresión así como mantente a un lado, mantente al lado. En cambio, los estoicos, por el contrario, dicen, vive, realiza tu trabajo de hombre, realiza tu necesidad de hombre. Los estoicos, los epicúreos dicen, no, sepárate, sepárate. Ya recordaré la expresión griega que se me escapó ahorita. Bueno, ¿qué encontraron en ese punto? ¿Qué más encontraron? A ver. Sí, pues a mí lo que se me hizo interesante es que justo como que se maneja un poco no sé si llamar ironía de Marco Aurelio para con la doctrina epicúrea, ¿no? Porque justo vemos que hace referencias al epicureísmo como lo informe, ¿no? Como la teoría que corresponde a lo informe,
y al estoicismo como lo ordenado, ¿no? Esto me llama la atención porque justo según Adot hay esta apreciación, ¿no? Por el racionalismo completamente congruente que presenta el estoico, ¿no? Esta confianza en la razón, pues tiene pues, un fundamento inmanente a la práctica filosófica misma, ¿no? Que es decir, reconocer que el ser filósofo implica también ver en el mundo la razón y pues valorar al hombre en tanto que ser que tiene acceso a la razón y no como esta bestia, ¿no? Como esta bestia que actúa según un puro orden de contingencia y en el que su acción sería un puro excremento, ¿no? Me parecen muy fuertes esas afirmaciones porque caracterizan muy bien, pues, no sé, cierta ironía o incluso un desprecio, ¿no? Por este pues no sé si llamarlo pitorreo del que percibe en el epicureísmo este Marco Aurelio, ¿no? Se le hace un poco exagerado pensar que un filósofo pueda sostener como principio fundamental que todo es azaroso, ¿no? Entonces, pues haciendo un llamado a este ejercicio de la razón, creo que Séneca rechaza este modelo del universo en tanto que lógicamente no puede surgir un orden del espíritu sin un orden en el todo, ¿no? Y entonces apela a esta moral epicúrea que es insostenible, ¿no? Sin razón universal, la acción no tiene posibilidad de existir y la física epicúrea entonces no es un buen sustento, es un sustento nulo para la ética, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Como también esta disyuntiva que pareciera impactarle mucho a Marco Aurelio es una actitud muy irónica ante pues, la teoría de Epicuro, ¿no? Ahora, déjame reivindicar un poquito Epicuro, porque en realidad el pitorreo siempre venía de Epicuro, ¿eh? Epicuro es un gran reidor, o sea, este tipo, eh, y no es casualidad que lo hayan nombrado el gran libertador. En la antigüedad, el gran libertador de la filosofía era Epicuro. Bueno, y, por ejemplo, para que veas un poco digamos, la ironía de Epicuro también. Epicuro decía que jamás podía evitar reírse cuando veía un lector de cartas o un augurio o un intérprete de sueños. Epicuro decía, cuando veo un doctor o un piloto, me digo, qué humanidad tan inteligente. Cuando veo un buen carpintero, digo, carajo, qué humanidad tan lista, tan inteligente. Pero cuando veo un lector de cartas, o un lector de manos, o un intérprete de sueños, me digo, qué humanidad tan estúpida. Y dicen la crónica de la época que Epicuro nunca se reía tanto como cuando encontraba un intérprete de sueños trabajando, por ejemplo, ¿no? O sea, Epicuro, con la risa, de hecho hay libros que se llaman así, La risa de Epicuro, porque era demoler todas las convicciones supersticiosas de la antigüedad, ¿no? Epicuro tiene ese aspecto, ¿no? ¿Sabes qué? La superstición, no, al diablo, absolutamente no. No te dejes vender todas esas bagatelas, ¿no? Entonces, la risa de Epicuro, creo que hay libros ahí, si no recuerdo mal, hay uno que se llama justamente así, La risa de Epicuro, porque es demoledor de la superstición de la época, ¿no? Ya vimos que los estoicos no son supersticiosos, ¿eh? Pero eh, Epicuro, en cambio, sí odia a todos esos y literalmente dice, pero qué humanidad tan estúpida. Cuando encuentro uno de esos, no puedo dejar de reírme, ¿no? En fin, eh, Epicuro tiene su propia fuerza, ¿no? Y era un gran reidor, a diferencia, los estoicos eran más seriecitos, pero Epicuro no, Epicuro sí era un gran reidor, ¿no? Por eso Bueno, lo comparan con Nietzsche, ¿no? También por esta fuerza seguramente, demoledora, ¿no? seguramente lo comparan con Nietzsche porque Epicuro efectivamente tiene la idea de que, eh, bueno, no sé,
sí, Epicuro tiene esta crítica, ¿no?, a toda la superstición, eso es cierto. Pero a diferencia de Nietzsche, Epicuro dice que sí podemos conocer. Epicuro tiene una teoría del conocimiento que no es tan Bartola. En una primera presentación aparece muy simple, pero no lo es tanto. Hay trabajos muy interesantes sobre el método de conocimiento en Epicuro y no es tan bobo. Epicuro también cree que hay que comprender, ¿no? Epicuro también cree que hay que usar la razón para vivir, solamente que hay que usar la razón para estar sereno, ¿no?, a diferencia de los estoicos que piden comprender, ¿no? Bueno, sin embargo, de ahí surgen por lo menos dos cosas que yo alcanzo a ver en este texto, ¿no? La primera es que dice Marco Aurelio: en este mundo nada podría ser diferente, ¿no? Dice literalmente, necesidad inflexible, pero entonces, ¿para qué resistir? Dice en el libro 12, parágrafo 14. Séneca incluso dice, sería un rebajamiento de la majestad divina y una confesión de un error si la majestad divina tendría que hacer algo que le fuera necesario modificar. Dios mismo no puede cambiar el curso del destino porque es la necesidad y la ley que Él se impuso a sí misma. Él es su propia necesidad. Fíjense, esto lo va a encontrar uno después hasta Spinoza, ¿eh? Él es su propia necesidad. Dios es su propia necesidad. No hay posibilidad de que Dios cambie el curso de las cosas, porque el curso de las cosas es Él. Pues no le podemos pedir, exactamente igual que en el caso de Spinoza, no le podemos pedir que cambie el destino, porque el destino no es otra cosa que su manifestación, su realización, su presencia. Y entonces, pedirle que cambie las cosas o soñar que cambie las cosas es en realidad rebajarlo, ¿no es cierto? El destino es el que es, porque es Dios mismo. Eso es muy interesante, ¿no les parece? No es un Dios aparte del mundo, es que es el mundo en su necesidad. Y como les digo, eso lo va a encontrar uno así, con esa fuerza, hasta Spinoza nuevamente, ¿no? Pero obviamente, cuando Spinoza lo escribe, pues suena, en el contexto que lo escribe, suena ateo. En cambio, aquí en realidad resultaba más bien una perspectiva científica, ¿no? Dice, creo que citando a Séneca en la siguiente página, dice, ¿quieres llamar a esta necesidad destino? Tienes derecho. ¿Quieres llamarlo providencia? Tienes derecho, porque es por el consejo de aquel que previó el mundo. ¿Quieres llamarlo naturaleza? No te habrás equivocado, no estás en un error, porque de ahí nacen todas las cosas. ¿Quieres llamarlo mundo? No te engañarás, porque es de él de lo que depende todo lo que ves. O sea, puedes llamarlo destino, providencia, naturaleza o mundo. Todo eso es exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, advierte Adot, esto no llevó a los estoicos a desechar del todo la perspectiva de los cultos de la época, ¿no es cierto? Los estoicos aceptan los cultos de la época y los cumplen. Si obedecer a los dioses para ellos es cumplir efectivamente con los ritos que la religión antigua exigía. Dice Adot, he hablado de necesidad religiosa, pero se trata más bien de una especie de problema social y político. Toda la vida cotidiana del hombre antiguo estaba puntuada por ceremonias religiosas. Las plegarias y los sacrificios no tendrían sentido si no hubiese providencia actual y particular. Entonces cita a Marco Aurelio. Si los dioses no deliberan sobre nada, creerlo sería una impiedad, o entonces ya no hacemos sacrificios, ni plegarias, ni juramentos, ni los otros ritos que nosotros practicamos, como si los dioses estuvieran presentes y vivieran entre nosotros. Es decir, los estoicos, dice Adot, es muy interesante, a pesar de que tienen esta idea de Dios, no renuncian a los ritos de la época. Los estoicos tienen este aspecto, ¿no?, de
Si es una ley, si algo existe como ley, si algo existe como práctica social, acéptalo, porque esa es parte de la razón, esa es parte de la razón universal. Y otra vez, ahí Epicuro dice, pues no, no aceptes tanto, no, no aceptes todo, no aceptes. Epicuro jamás hubiera dicho eso, ¿no? Epicuro se pregunta de manera muy curiosa, a ver, Dios es un ser perfecto, ¿no? Tiene todo lo que necesita. Incluso el cuerpo de los dioses de Epicuro no es el mismo que nuestro cuerpo. Tienen cuerpo, también están hechos de átomos, pero sus átomos son más finos y se reemplazan más fácilmente. De manera que los dioses son inmortales, a diferencia de nosotros, porque el reemplazamiento de sus átomos es eterno. O sea, Epicuro dice, sí, sí existen los dioses. Y además dice una cosa muy bonita, porque dice, los dioses son iguales a nosotros, porque somos la cosa más bella de la naturaleza. No hay nada más bello que nosotros. Todos los dioses tienen que ser como nosotros, porque no hay nada más bonito. Y andan por ahí. Solamente que como son perfectos, están en la bienaventuranza, y tal, pues no se meten con nosotros. Pues, ¿para qué molestarse si ellos están perfectos? Si ellos viven como verdaderos epicúreos, pues ¿para qué meterse con estos pobres que somos nosotros? ¿No? Dice Epicuro, pues, ¿qué interés pueden tener en seres tan imperfectos como nosotros? A ellos, a los que no les falta nada, ¿qué, ¿para qué querrían un amigo tan endeble como nosotros mismos? ¿No? Entonces no se meten en nuestro mundo. Otra vez, aquí los estoicos toman el contrapié, ¿no es cierto? Y es a esta necesidad, dice Adot, y eso también es muy interesante, a la que responde la representación del daimón, es decir, del ser interior que está en ti. Ahora, esta es una expresión muy bonita, pero también muy interesante desde el punto de vista de la historia de la subjetividad, ¿no? Dice Epícteto, Dios colocó en cada hombre como guardián un daimón particular a ese hombre y le confió a cada hombre su protección. Y dice de manera muy interesante, cuando ustedes cierren sus puertas, recuerden ustedes de nunca decir que están solos. Dios está al interior de nosotros mismos. Ahora, para alguien que, por ejemplo, como yo, que se interesa en una eventual historia de la subjetividad y de la interioridad, pues eso es muy interesante, ¿no? Porque lo que los estoicos están diciendo es, cuando tú vayas al interior de ti, tú no estás solo, tú no estás solamente tú, como creeríamos hoy, ¿no? Que al interior de mí no está más que mi profundidad. No, 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 no. Hay un daimón en ti, hay una parte divina en ti que es tu daimón, que es tu protector, que es tu núcleo, ¿sí? Y que te es dado justamente por la providencia. Ese es el interior de un estoico, ¿no? Cuando cierres los ojos, cuando veas dentro de ti, no vas a estar nada más tú, va a estar también parte de la providencia, va a estar un daimón. Eso es muy interesante como historia de la subjetividad. ¿Por qué? Porque dice, cuando los antiguos se interiorizaban, cuando los antiguos miraban al interior de sí, no era al yo al que encontraban, no era un yo profundo, no era un ello, no era un super yo, no, era en realidad una, una dádiva de la providencia, una dádiva de Dios. Víctor. Una pregunta, profesor. ¿El daimón sería como lo que nosotros entendemos como la conciencia? Algunas veces lo traducen así, pero yo creo que no es exactamente eso, porque nosotros entendemos por conciencia una parte de nosotros mismos que nos habla a nosotros mismos, ¿no? En cambio, el daimón, incluso en Sócrates, es un ser, es otra cosa. Claro que nos habla a nosotros, pero nos habla, no somos nosotros hablándonos, es otra cosa, como aquí, es algo que está puesto dentro de ti por un orden que no eres tú y que sin embargo está ahí hablándote en el sentido de, como dice Epícteto, vigilando, cuidando tu protección, ¿sí? Hay esa diferencia. Cuando nosotros utilizamos el término de conciencia y, por ejemplo, pensamos en el daimón como nuestra conciencia interior,
Por lo que estamos es actualizando esa concepción, ¿no? Porque los antiguos no hablan de la conciencia en ese sentido, sino hablan de un ser que dentro de ti, sin embargo, te habita y te habla, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Sócrates? El daimón de Sócrates le aconseja efectivamente cómo debe actuar. Le aconseja. Por ejemplo, Sócrates dice, cuando lo están juzgando, cuando lo van a juzgar, ¿te acuerdas que hay un momento en que Sócrates lo juzgan en el ágora, antes de su juicio, o porque lo acusan de que no había cumplido con una obligación militar? Y entonces dice Sócrates, a ver, déjenme recordar cómo fue. Sí, aparentemente, cuando los 30, los tiranos, gobernaban Atenas, decidieron estos dictadores mandar matar a unos generales atenienses, acusándolos de que los generales habían abandonado a unos moribundos griegos en una batalla. Y entonces encargaron a una serie de ciudadanos atenienses ir a buscar a estos generales porque vivían fuera de Atenas. Y uno de los que eligieron fue Sócrates. Entonces la tarea de Sócrates y otros 4 era ir a la casa de estos generales y detenerlos para que fueran sacrificados en Atenas. Y entonces Sócrates decide que no va. Sócrates se va para su casa. Y dice Sócrates, me salvé en una tablita porque pues obviamente los tiranos me iban a cargar, ¿no? Lo que pasó es que los tiranos duraron muy poco y se los cargaron a ellos y por tanto no me pasó nada. Pero yo en realidad desobedecí. ¿Por qué desobedecí? Porque mi daimón me dijo, no, no hagas eso. Mi daimón dijo, no, eso no está bien. Y entonces el sentido de la justicia de mi daimón me dijo, no. Y entonces no fui, me fui a mi casa y me salvé en una tabla, pero en realidad había desobedecido a los tiranos. No es exactamente conciencia, aunque, claro, cuando leemos estas cosas tendemos a pensar que es una manera de conciencia disfrazada. Yo en realidad prefiero creer que es otra manera de ver el propio interior, otro modo de verse a sí mismo en su interior, otra manera de ver el interior de uno mismo. Y por eso hablo de historia de la interioridad, porque la pregunta que en cierto modo está en mi libro de Soñar en la Antigüedad, pero no, está en el libro de Foucault, en parte narrada. Yo sigo a una serie de filósofos y historiadores antiguos que dicen, es que la interioridad también tiene una historia. No es verdad que cuando el individuo mira al interior de sí, encuentra siempre lo mismo, se encuentra a sí mismo. No, ni se encuentra a sí mismo, ni encuentra siempre lo mismo. O sea, cuando el sujeto se interroga a sí mismo, también tiene una historia. Y la interrogación que hace sobre sí mismo también tiene una historia. Yo prefiero esa versión. ¿Sí queda claro? Sí, sí, gracias. Otros dirán que no, otros dirán que es la conciencia pero disfrazada de superstición, ¿no? Yo prefiero pensar que no, que es otra manera de ver el interior de uno mismo. ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, dice Adot, el daimón se identifica aquí simplemente a la razón interior del hombre, a la naturaleza propia del hombre, que es una parte de la naturaleza y de la razón universales. Es decir, no es tu yo, no es tu yo profundo, es otra cosa que está en ti, pero que proviene de la naturaleza, que está en ti como parte de tu naturaleza, pero que pertenece a ese orden distinto. Bueno, me parece que esa es la parte fundamental. Me gustaría pasar, si les parece bien, a la parte 6 que se llama pesimismo, porque ahí Adot dice unas cosas verdaderamente espléndidas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí leyeron esa parte? Es la última. La última creo que son los niveles de la conciencia cósmica, ¿no? A ver, yo me detengo en el 6, el 6 y 7, me parece que tienes razón, pero me quiero detener en 6 y 7
en el apartado 6 y 7, porque Adot dice unas cosas ahí verdaderamente, sí, el 7 es los niveles de la conciencia cósmica. Entonces detengámonos en pesimismo, porque dice Adot que los pensamientos de Marco Aurelio fueron acusados, o han sido acusados muchas veces, de una visión demasiado trágica de la vida, de una visión pesimista, negativa de la vida. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos que parecen, como puntos de vista, muy melancólicos, ¿no? Pero es otra vez, dice Adot, que estamos proyectando en Marco Aurelio nuestras propias ansiedades, ¿no? Como nosotros tenemos miedo a la muerte, como nosotros tenemos miedo de ciertas ansiedades, pues creemos que estas ansiedades son las mismas de Marco Aurelio. Y dice Adot, no, no, ese tono que adopta Marco Aurelio nada tiene que ver con un pesimismo de la vida, al contrario, es una elevación de sí. Por eso esta parte es muy interesante, porque dice Adot, tendemos a pensar que nuestras ansiedades son las mismas de Marco Aurelio. Tendemos a pensar que seguramente Marco Aurelio tenía las mismas preocupaciones que tenemos nosotros y de ninguna manera obedece a otra dinámica de sí mismo. ¿Qué encontraron ahí? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, empieza citando este aspecto, ¿no? De Marco Aurelio, donde dice, eres mugre y bueno, sociedad y todo esto, ¿no? Es Así como es. como lo pone como ejemplo. Pero más adelante, habla de cómo justamente esta forma en que Marco Aurelio se retrata la vida es justamente para recordar, ¿no? Lo que es la vida, o sea, no lo que él, no es un juicio de valor, pues, ¿no? Sino que está describiendo la realidad y por eso mismo es como una manera de, aquí lo dice, lo dice Adot, ¿no? Que dice, de hecho, si consideramos determinados aspectos de la realidad física como repugnantes, es que somos víctimas de un prejuicio y no sabemos volver a situarlas en la vasta perspectiva de la naturaleza universal, ¿no? Así es. Entonces, cuando Marco Aurelio hace justamente esas notas, es para colocar las cosas en su lugar, ¿no? No para dislocarlas, ¿no? Sí. Fíjense, otra vez, una afirmación así, no la volvemos a encontrar hasta Spinoza. Cuando Spinoza dice, mira, lo bueno y lo malo no son las cosas del mundo, no son las, es el juicio que tú haces sobre las cosas del mundo. Cuando nosotros decimos bien o mal, dice Spinoza, y es estrictamente en este orden de cosas, cuando decimos eso es feo, sucio, repugnante, eso no lo podemos decir de las cosas, porque las cosas son las que son. Nosotros lo decimos y le agregamos un juicio de valor a lo que en realidad no es más que naturaleza, pura naturaleza, ¿no? Ayer, por ejemplo, por accidente me encontré en la televisión en un momento la historia de una mosca, la historia de una mosca en el campo, la historia de las moscas en la Australia, en el momento en que Australia fue colonizada la primera vez. Y entonces todos los colonizadores dicen, es que aquí no se puede ni respirar porque apenas abres la boca, tragas moscas, ¿no? Directamente. Entonces empiezan a contar la historia de la mosca australiana, de la mosca de allá, y dicen, pues mire, los aborígenes la podían librar porque en la época de los aborígenes las moscas no se reproducían tanto porque no había tanto excremento. Había excremento de canguro y de estos animales muy feos de, de, de Australia, pero pues era una cantidad relativamente pequeña. Cuando llega a Occidente, traen animales, traen vacas, traen cabras, y pues obviamente la cantidad de excremento se multiplicó y se multiplicaron las moscas. Entonces la cosa se hizo insoportable porque al traer la civilización occidental, pues se incrementó perdón la palabra, pero se incrementó el excremento y las moscas se incrementaron también. Entonces, claro, decimos, qué horror, ¿no? Qué bicho horrible, qué cosa tan desagradable, qué repugnante. Pero en realidad, dice, pues es la naturaleza, ¿no? Cuando tú le agregas un juicio de valor, lo que estás justamente haciendo es
volviendo al mundo en referencia a ti. Estás haciendo el acto narcisista de colocar al mundo y juzgarlo en relación a lo que a ti te afecta o no te afecta. Y ese es el punto que hay que evitar, ¿no? El ejercicio espiritual consiste justamente en aceptar al mundo como es y no agregarle un juicio de valor, que no es más que tu juicio de valor, la individualización del mundo en ti, olvidando que en realidad el mundo no es otra cosa que eso, ¿no? Que es todas esas cosas, ¿no? Por eso dice, la boca de un león, la mordida de un tiburón, pues sí, pues no son graciosas para nosotros, ¿no es cierto? Pero tienes que verlas desde la perspectiva del todo, ¿no? Y dice Séneca al final de una frase muy bonita, la vida no es algo que convenga a los delicados. Eso está muy bonito, ¿no? La vida no es algo que les convenga a los delicados. Así que kantianos y rawlsianos, miren, hay quédense en su escritorio, ¿no? Pero la vida no les conviene a los delicados, ¿no? La vida, pues, es suciedad, es dificultades, es tropiezo, pero pues es que el mundo es así, ¿no? El mundo es así, no está hecho a tu medida, ¿no? No puedes colocarte a ti en esa perspectiva, ¿no es cierto? ¿Qué más encontraron? Porque quiero llegar a algunas partes que me parecieron espléndidas. ¿Qué más encontraron? ¿Qué ejercicios espirituales hay ahí? Por ejemplo, dicen, esto lo pudo haber traído de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles dice en las partes de los animales literalmente eso, ¿no? Dice Aristóteles, a decir verdad, ciertos seres de aquí abajo no ofrecen un espectáculo agradable, pero la naturaleza los ha fabricado, pero la naturaleza que les ha fabricado procura a quien contempla maravillosos placeres con tal que se sea capaz de reconocer los principios de fenómenos naturales y que se sea filósofo por naturaleza. ¿Cierto? Claro, Aristóteles lo hace porque él adopta un punto de vista científico sobre las cosas, ¿no es cierto? Los estoicos adoptan un punto de vista justamente distanciado porque dicen lo que hay es un destino y la naturaleza produce efectivamente las cosas que son, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿a qué conduce eso? Pues a una reconciliación con la vida, ¿no? Con todos los aspectos de la vida. Creo que es un ejercicio espiritual difícil, ¿eh? Pero es un ejercicio espiritual que si lo logramos nos lleva efectivamente a conciliarnos con muchas cosas que pueden ser desagradables, pero que tienen su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, Adot cita a Plotino, ¿no? Dice, un hombre, y esto lo encuentra uno hasta Hegel nuevamente, ¿eh? Hegel dice algo muy similar. Dice, un hombre feo, si está vivo, es más bello que un hombre sin duda bello, pero representado como una estatua. El hombre más feo es más bello que la más bella estatua. Eso es lo que está diciendo Plotino, ¿no? Pon al jorobado junto al David de Miguel Ángel, pues es más bello el hombre. No la estatua, no es cierto, es una perspectiva de estetizantes, ¿no? Lo bonito es la estatua y lo feo, los hombres vivos. Pues aquí hay que invertir las cosas, ¿no? Los hombres vivos son los bellos y las estatuas van en segundo lugar. Pueden ser bellas, pero nunca alcanzarán la dignidad de un ser humano, ¿no? ¿Qué les parece? Eso está súper bien, ¿no? Me parece a mí. Profesor, una pregunta. Sí. La clase pasada distinguió, bueno, mejor dicho, durante todo el curso ha distinguido entre el estoicismo antiguo y el estoicismo tardío, ¿no? Hay Esta tres, ¿no? idea, Hay estoicismo, perdón. los historiadores hablan de tres, de estoicismo primero, el primer griego, Ajá. luego de un estoicismo medio y luego de un estoicismo imperial. Sí, que es el que pertenecería a Marco Aurelio, ¿no? Y Séneca, sí, Sí. y Epícteto.
esta idea de justamente, bueno, la idea del universo como uno, lo vimos desde Zenón, ¿no? Por ejemplo. Así es. Pero, por ejemplo, esta idea, o sea, parece que Marco Aurelio ya más por los ejercicios espirituales, ¿no? Y por el modo de vida, ¿no? Y, por ejemplo, en Zenón y en Crisipo, como que todavía el peso está más en la lógica, en la física, ¿no? Sí, está bien o no. Y en ese sentido, esta idea, por ejemplo, que nos discute sobre la belleza y el hombre, ¿pertenecería más al estoicismo tardío o al estoicismo, bueno, al estoicismo imperial o vendría desde el estoicismo primero de Zenón? A ver, la diferencia, la diferencia del caso de Marco Aurelio en particular, pero también de Séneca, ¿eh? Es que en ese momento ni Séneca ni Marco Aurelio, Epícteto sí, pero Séneca y Marco Aurelio no están intentando clarificar la doctrina o hacerla avanzar en tal o cual punto o resolver algún problema particular de la doctrina estoica, ¿no? Lo que ellos están haciendo es apropiarse de la doctrina para vivir, ¿no es cierto? Y entonces no vas a encontrar en ellos, y ese es hay diferencia entre el estoicismo primero y el medio, pero el estoicismo en la época romana, el estoicismo imperial, ya no es una época de creatividad en el caso de la disciplina. Es una época más bien de apropiarse del dogma para vivirlo, ¿no? Que es exactamente lo que hace Marco Aurelio y lo que hace Séneca. Entonces no vas a encontrar en ellos problemas lógicos o metafísicos, porque eso no es el interés ya de la doctrina. La doctrina se desarrolló hasta Epícteto, la doctrina se modificó. Déjame dar una vuelta más aún al asunto. Los estoicos fueron, a diferencia, ahí también otra vez son diferentes a los epicúreos. Epicuro, por ejemplo, enseñaba su doctrina a rajatabla. Ahí no podías decir que le cambiabas o le... No. Entre los epicúreos no hay eso. Entre los epicúreos está las palabras de Epicuro y Metrodoro y se acabó. Entre los estoicos no. Entre los estoicos la doctrina fue muy discutida. Siempre estuvo sujeta a cambios. Entre Zenón, Crates y Zenón, Cleantes y Crisipo, ya hay cambios. Ya Crisipo no es obediente a Zenón, no en todo. Y desde luego se pelea, como vimos, con Cleantes. El estoicismo fue una escuela muy abierta al debate. Y en ese sentido, el estoicismo medio, por ejemplo, con Panecio o Posidonio, pues sufre cambios, sobre todo, por ejemplo, en términos del destino, porque ellos no están tan firmes en la posición del destino como Crisipo. Pero la doctrina estoica sí sufrió cambios, era debatida, era una teoría muy debatida. Te lo digo porque, para responder a tu pregunta, los cambios que se dan a nivel, digamos, doctrinal, sucedieron sobre todo en el primer estoicismo y en el estoicismo medio. Pero cuando el estoicismo se instala en Roma, ya Marco Aurelio o Séneca no buscan transformar la doctrina o resolver algún punto, lo utilizan para vivir, ¿no? Lo utilizan para guiar la conducta de todos los días. Y en ese sentido, pues no es que haya un cambio doctrinal, eso hubo muchos, pero en este caso no es esa la perspectiva que adoptan. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Recuérdame la otra pregunta, Víctor. Que si esta idea que nos exponía hace rato sobre la belleza. No. Seguro. A ver, yo creo que hay una cosa que caracteriza al estoicismo desde su origen, que además los une mucho a los cínicos. Ellos tienen dos grandes principios, ¿no? en su filosofía y en su... Primero, creer que la filosofía sirve para alcanzar la felicidad. Esa es una cuestión muy importante en estas filosofías, ¿no? Y la segunda es
que esa virtud tiene que ser alcanzada en esta vida, que la vida filosófica refleja la belleza de la vida en general. Y en ese sentido, sin que recuerde si hay alguna expresión similar entre los antiguos, seguramente lo hubieran aceptado, porque para ellos el problema era cómo vivir una vida en la virtud. Y eso quería decir realmente vivir la vida, no hacer especulaciones sobre la vida, sino reflejar en uno mismo la belleza del vivir, la virtud. A lo mejor podríamos invocar para responder a eso, ya les comenté el célebre ejemplo de Sócrates, ¿no? Porque ellos decían, mire, Zópiro, Zópiro era un augur, ¿no? Un pronosticador, digamos, ¿no? Zópiro había dicho que Sócrates era tan feo que iba a ser malo. Y entonces decían los estoicos, vean, ¿no? Feo y todo es era el mejor de los hombres. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que ese es un sentimiento del estoicismo desde el principio. Yo diría que es eso. Yo diría que es eso. Bueno, estamos ya muy cerca del fin. Si les parece bien, detengámonos en algunas preguntas o lo que sea, y la próxima clase terminamos esta parte, porque los dos últimos apartados de esta parte del libro son preciosos. Son preciosos. Lo que dice Adot ahí es verdaderamente, a mi juicio, espléndido, ¿no? Dice, fíjate, la última frase, nada más para que vean lo que pasa aquí. Compara a los estoicos con Kant, porque como él valora la intención moral, la compara con Kant, pero los estoicos no están cerca de Kant, están mucho más cerca de Spinoza y de Hegel mismo que de Kant. Dice, evidentemente, Marco Aurelio no habría admitido esta distinción kantiana entre un mundo sensible y un mundo inteligible. Para él, como para los estoicos, no hay más que un mundo. Como dice él, no hay más que una sola ley, que es la razón común a todos los seres inteligentes. Pero, para él, como para los estoicos, es la toma de conciencia del yo por sí mismo lo que lo transforma, lo que lo hace pasar sucesivamente del orden de la necesidad al orden de la libertad, y del orden de la libertad al orden de la moralidad, y que así transfigura el yo, infinito punto en la inmensidad, igualándolo a la razón universal. Al yo, infinito punto en la inmensidad, ínfimo punto en la inmensidad, igualándolo a la razón universal. Ahora, yo creo que hay partes en las que la filosofía se ennoblece enormemente, y es justamente una de estas, ¿no? En la que el yo, cada uno de nosotros, que es un punto ínfimo, que es un punto minúsculo, en realidad participa, forma parte de la razón universal, forma parte del movimiento global. A mí eso me parece uno de los aspectos más nobles de la filosofía. ¿En quién lo encuentro? Lo encuentro en Spinoza, lo encuentro en Hegel, lo encuentro en Marx. Se trata justamente de engrandecerse, sin pretender ser más de lo que se es, y sin embargo, engrandecerse por esa relación entre la razón universal o el movimiento global de las cosas y la pequeña existencia que todos estamos obligados a llevar, ¿no? En fin, estas dos últimas secciones son muy bonitas, por eso les digo que no renunciemos a ellas, aunque la próxima vez haremos eso y pasaremos, después de que yo hable un poco de la acción, pasaremos a la disciplina de la acción, cómo se actúa, ¿no? Porque ahorita lo que hemos visto son ejercicios espirituales que tienen un carácter más intelectual, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se actúa. Vamos a ver cómo el estoico enfrenta su vida cotidiana, ¿no? Cómo hace uso de su filosofía. Hay un libro muy bonito que se llama así, Hacer uso de la filosofía estoica. Y ahí es donde me inspiro, digamos, para la doctrina de la acción. ¿Sí queda claro? Entonces, la próxima vez terminamos con este apartado, que es muy bonito, y nos vamos a la disciplina de la acción y a Epícteto. Y así concluimos, ¿ok? ¿Algún Sí, comentario, alguna pregunta?
Sí, tendría la duda con qué vamos a empezar. Primero, revisar Primero, Epicteto o no, vamos a primero, seguir con... no. Lo que Ok, vamos a hacer es revisar a Dot y en lugar de introducir a Marco Aurelio, como lo hace a Dot, introducir algunas partes de Epicteto. O sea, a lo largo de la exposición, lo que les sugerí se refiere a cómo tratar a las personas que nos hacen esto, qué podemos esperar de la filosofía, eso es lo que se responde Epicteto. Y a la medida que entremos a Epicteto, yo contaré un poco qué son las disertaciones, cómo se formaron, cómo llegaron a nosotros, quién es Arriano, ¿no? Qué parte del curso se da, cómo era un curso de filosofía de Epicteto, porque sabemos más o menos cómo era un curso de filosofía de Epicteto, en fin, aprovecharemos esta última parte de Adot para introducir un poco Epicteto. ¿Sí? Espero que simultáneamente, a ver si tenemos, bueno, si tengo esa habilidad, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo que quieran avanzar? Entonces dedicaremos la primera parte de la siguiente sesión a esta sección del pesimismo, las 6 y las 7, que se llama algo de la providencia que nos recordaba Víctor. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, ¿algún comentario adicional? Pues si no, nos vemos entonces el martes. ¿Están de acuerdo?